El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. El arte es una de las formas más hermosas de creación. Pero debido a que el arte es también un medio de comunicación, hay que ser muy cautelosos sobre el mensaje que queremos compartir y el método. SCP-ES-372 Vox Populi. Clasificación del objeto Euclid. La totalidad de los 42, lo anterior, se encuentra tachado. 104, lo anterior, se encuentra tachado. 20 especímenes de SCP-ES-372 deberán ser mantenidos en el interior de un invernadero de doble puerta en el sitio 89. Habrá un sistema de videovigilancia constante y al menos un total de 2 guardias en la entrada. Se permitirá el ingreso de SCP-ES-372-1 al invernadero en caso de que la cantidad de ejemplares de SCP-ES-372 sea mayor a 20. A su vez, la humedad y temperatura deberán mantenerse bajas con el propósito de evitar la oxidación y reproducción de ES-372. Se requerirá un nivel de acceso 3 para acceder a especímenes de ES-372 con propósitos de observación. En caso de que se ingrese a la zona de contención de ES-372, el personal deberá hacer uso de un traje QBNR para posteriormente pasar por el proceso de esterilización una vez se abandone la zona. Guión 1 deberá ser mantenido en su celda de contención apartada del invernadero. Adicionalmente, y debido a la naturaleza de Guión 1, se le proporcionarán ejemplares de ES-372 para su alimentación. En caso de pruebas, se requerirá la aprobación previa del investigador en jefe de ES-372, el Dr. Censurado Meyer, del Departamento de Historia del Arte y Restauración. Fotografía. SCP-ES-372 bajo observación. Descripción. SCP-ES-372 es la asignación dada a una especie holometábola parasitaria de la familia Nymphalidae y su huésped es únicamente el humano, en el que provoca movimientos involuntarios. ES-372 se reproduce de manera sexual mediante huevos rígidos en resistencia y de variados colores saturados, haciéndolos similares a esquirlas de porcelana pintada. Los huevos de ES-372 pesan 5 miligramos y tienen un diámetro de 3 milímetros, haciéndolos aerodinámicos. Las pruebas determinaron que son capaces de planear en una masa de aire hasta el momento de su eclosión. Los huevos estarán viajando hasta adherirse a fibras gruesas como el cabello o la ropa. Sin embargo, no eclosionarán hasta que entren en contacto físico con un humano o telas delgadas que un sujeto esté vistiendo. Una vez los huevos eclosionan, de ellos emergerá una larva de 5 milímetros de largo y un peso de 2 gramos. Cuando esto ocurra, los especímenes se moverán a una velocidad promedio de 1 kilómetro por hora hasta alcanzar el canal auditivo del humano afectado, de ahora en adelante referido como el sujeto. Una vez ingrese, la instancia se alimentará de la cerilla almacenada en el órgano hasta alcanzar la membrana timpánica del sujeto, donde posteriormente anidará hasta alcanzar la madurez. En esta etapa, están mayormente compuestos de cobre, cristales y vidrio, obteniendo una apariencia similar a la de un broche del estilo artístico Art Nouveau. A pesar de esto, no provocan daño a los sujetos, y los materiales no impiden el vuelo a las instancias, comportándose igual que las mariposas no anómalas. Además, tras alcanzar la madurez, ES-372 desencadenará el evento compulsivo-A,
con las vibraciones del batir de sus alas dentro del canal auditivo del sujeto. El evento compulsivo-A provoca un brote de canto y coreomanía espontánea, incitando al sujeto a bailar y cantar la canción You Naughty Naughty Man del musical Black Crook, incluso si el sujeto no ha practicado ni disfrutado de dichas actividades con anterioridad. Nota del pie: la experiencia previa y preparación afectan en gran medida el desempeño del baile y canto. Dr. Meg. El evento compulsivo-A puede ser detenido inhibiendo el movimiento de ES372 con sedantes. Si el efecto no es detenido, los sujetos infectados seguirán cantando y bailando incluso después de recibir daños graves en las cuerdas vocales o morir por hipoxia. Anexo ES372-1. Descubrimiento. El primer registro de ES372 fue durante la exposición de una obra teatral que tuvo lugar en el Teatro Censurado, Distrito Federal, México, el día censurado del mes censurado de 1949. Durante el inicio de la obra, en la tercera llamada de la misma, uno de los individuos entre el público se levantó de su asiento y comenzó a cantar. Tras esto, un segundo entre el público se le unió en su canto, interpretando You Naughty Naughty Man. Y en el siguiente minuto se unieron más individuos afectados por ES372, tomando cada uno un rol distinto tanto para cantar como bailar dicha pieza. 8 horas después del brote inicial, el público se encontraba en un estado de agotamiento, deshidratación, falta extrema de oxígeno. 38 de los 44 afectados fallecieron por hipoxia, a la vez que otros sujetos fueron registrados con daños cerebrales severos, desgarros en los ligamentos y demás daños en las cuerdas vocales. Debido a la estructura del teatro y el itinerario de su día, personas ajenas a la obra no se percataron de lo anómalo del evento hasta el momento del cierre, cuando miembros del staff del teatro descubrieron la escena y llamaron a sus superiores. Dichas llamadas fueron interceptadas por agentes de la fundación. Inmediatamente después, un grupo de contención estándar fue enviado a la zona con el propósito de hacer reconocimiento de la situación. Posterior a la confirmación de una anomalía por parte de los agentes de campo, el destacamento móvil Theta 7, coleccionistas de arte, fue enviado a la ubicación. Los sujetos fueron sedados, lo que provocó que todas las instancias de ES372 en etapa adulta salieran de las bocas y oídos de los sujetos para después volar fuera del recinto. Los agentes lograron interceptar y contener a un total de 42 instancias de las 44. 2 de ellas huyeron y no han sido encontradas hasta el día de hoy. Durante la autopsia posterior, se descubrió que 23 de los sujetos ya habían padecido de fallos fatales en sus órganos, con la excepción de sus cerebros. Se desconoce cómo eran capaces de seguir cantando y bailando a pesar de esto. Los sobrevivientes por ES372 recibieron atención médica inmediatamente después. Se administraron amnésticos de clase B a los involucrados y testigos, y en los medios de comunicación se esparció la historia de fachada de fuga de gas. Anexo ES372-2. Entrevista. 7 de marzo 1949. Entrevistador: Agente Rodríguez. Entrevistada: Isabel. Censurado. Preámbulo. Tras el incidente, Isabel Censurado, de 24 años, recibió atención médica y estuvo una semana en reposo. Al momento de la entrevista, se encontraba hospitalizada en cama y fue capaz de hablar por periodos breves de tiempo antes de reportar dolores notables en las cuerdas vocales. Inicio del registro. Señora Isabel, sé que hablar es difícil, pero usted es de las pocas personas que puede hacerlo después de lo ocurrido. Por favor, cuénteme qué estaba pasando antes de que todo se saliera de control. Solo íbamos al teatro después de la graduación de mi hermana. No había nada raro. La señorita Isabel
aclara su garganta para continuar con una voz rasposa. Aunque el vendedor de boletos era un poco raro. ¿En qué sentido? Algo feliz, quizá emocionado. Su forma de vestir, de hablar, el acento en especial era como extranjero y parecía sonreír demasiado fuerte bajo el barbijo. ¿Podría describir a esa persona? No la vi muy bien. Estaba abrigado a pesar de que hacía calor. Solo recuerdo que era chaparro. Nota del pie. Expresión usada para describir a personas de baja estatura en algunas zonas de México. Y esbelto. Así hasta parecía parte de los mismos actores. Ya veo. ¿Alguna otra cosa que recuerde? La señorita Isabel se aclara la garganta de nuevo y frunce la nariz, mirando sus manos temblar. Recuerdo un sabor metálico en mi boca después de recibir el boleto. Nos sentamos en la segunda fila de butacas. Mi hermana estaba muy emocionada por ver su obra favorita del momento, El Mago de Oz. Llegó recientemente a los teatros de México y que la presentaran aquí la emocionó mucho. Sin embargo, esa no fue la obra que se presentó, ¿sí? No, cuando dieron la tercera llamada, nadie salió al escenario y en su lugar un señor se levantó de su asiento y comenzó a cantar. No sé mucho de teatro. Yo siempre fui más una niña de ballet y danzas. Pero lo que no sabía decirle, cuál era el título de la obra que cantábamos. Pero incluso sin saber de ella, en mi cabeza tenía todo el libreto, como si lo hubiera ensayado durante meses. ¿Cómo se sentía después de las primeras horas? Cansada, pero no tanto como cuando iba a mis clases de ballet. Además me tocó un papel secundario, por lo que logré descansar unos segundos de cantar y bailar. Al inicio me sentía muy liberada y bastante bien. Hacía mucho que quería presentar un ballet enfrente de muchas personas, pero cuando crecí mi padre me dijo que debía enfocarme en una carrera de verdad. Sí, a veces los padres son así. Entonces, ¿qué hay de las horas restantes? Después de terminar el guión, nos sentimos aliviados, alegres y bastante enérgicos. Pero pronto todo se volvió una pesadilla, pues volvimos a comenzar desde el inicio, poco después. Como si hubiéramos entrado en un bucle donde todo se volvía a repetir una y otra vez sin poder parar. Por más que quería detenerme y gritar por ayuda, solo me salían cánticos de la misma obra, una y otra vez. Eventualmente, después de tanto esfuerzo, muchos simplemente colapsaron. Como mi hermanita. La señora Isabel comienza a sollozar un poco y se tapa su cara con las manos. El agente se mantiene en silencio. Siento su pérdida, señorita. El agente suspira. Creo que es suficiente por hoy. Muchas gracias, señorita Isabel. Fin del registro. Declaraciones de cierre. Una vez la entrevista fue finalizada, se le fueron administrados amnésticos de clase B a Isabel Censurado.
No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal.